Hola, mi nombre es Uriel López Esquius y el tema a abordar de hoy va a ser traumatismos y primeros auxilios en los traumatismos. Como una breve introducción de los temas a abordar, va a ser traumatismos, fracturas, luxaciones, esguinces, traumatismos craneoencefálicos, abdominales y en las extremidades. Los traumatismos, ¿qué son? Son lesiones externas o internas del organismo producidas por una agresión exterior. Fractura. La fractura es la pérdida de continuidad normal de un hueso. Como podemos ver aquí, se va a dividir en dos, en cerrada y en abierta. La fractura cerrada es cuando el hueso está quebrado, pero la piel permanece intacta. Y la fractura abierta es cuando el hueso atraviesa la piel. Las fracturas también se van a clasificar según su trazo. Vamos a tener oblicuos, conminutas, espiral, compuestas, en tallo verde o incompleta, transversa y simple. La fractura oblicua. Esta fractura se va a producir en diagonal con respecto al eje largo del hueso. Y un ejemplo de esta fractura, como aquí lo mencioné, va a ser jugando fútbol. La fractura conminuta. En esta fractura el hueso se va a dividir en una cantidad de piezas y el ejemplo de esta fractura va a ser en un impacto al chocar. Fractura en espiral. Esta fractura se va a producir cuando al menos una parte del hueso se tuerce y el ejemplo de esta fractura va a ser en un levantamiento de peso en gimnasio. Fractura compuesta o abierta. En esta fractura el hueso va a penetrar a través de la piel, lo que causa un daño tisular adicional y el incremento del potencial de infección. El ejemplo de esta fractura va a ser una caída patinando. Fractura en tallo verde o incompleta. En esta fractura el hueso solo se va a romper parcialmente. Y el ejemplo de esta fractura va a ser en una tacleada jugando fútbol americano. Fractura transversa. En esta fractura se produce un ángulo recto con respecto al eje largo del hueso. Y el ejemplo de la fractura va a ser caída de un trampolín. Fractura simple o cerrada. En esta fractura el hueso va a estar roto pero no sobresale a través de la piel. Y el ejemplo va a ser en una caída en bicicleta. Luxación o dislocación. En esta fractura va a ser un desplazamiento de un hueso hacia afuera de su articulación por una fuerza violenta que desgarra los ligamentos que mantienen los huesos en su sitio. Se puede dar en hombro, en rodilla, en codo y en tobillo. El ejemplo para la luxación de hombro va a ser tacleada de fútbol americano, de rodilla en gimnasia, de codo practicando artes marciales y de tobillo jugando fútbol. Desgarro muscular. En esta parte solo va a haber distensión o rotura de un músculo o un tendón por estirar o contraer demasiado el tejido muscular. Se va a dividir en tres tipos. Tipo 1 que va a ser leve, tipo 2 moderado y tipo 3 grave. En el grado 1 los daños van a ser leves de las fibras musculares. En el grado 2 solo va a haber una rotura parcial de las fibras musculares y en el grado 3 va a haber una rotura parcial de las fibras musculares. El ejemplo del tipo 1 va a ser jugando tenis, en el tipo 2 el ejemplo va a ser jugando fútbol y en el tipo 3 va a ser en la práctica de salto largo. Esguince. Aquí va a estar lesionados los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. De igual manera se van a dividir en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el grado 1 la lesión puede mejorar con un poco de estiramiento. En el grado 2 los ligamentos están parcialmente desgarrados y puede necesitar férula o un yeso. En el grado 3 los ligamentos están totalmente desgarrados y puede que se necesite cirugía. Como ejemplo del grado 1 vamos a tener que va a ser por ejercicio, grado 2 corriendo y grado 3 por el uso de tacones. Herida. Aquí va a haber pérdida de la continuidad de la piel y de los tejidos subyacentes. Va a haber heridas abrasivas, incisivas, punzantes, amputación, laceración y abulsivas. Herida punzante. En este tipo de herida va a ser causada por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos, etc. Y va a estar caracterizada por dolor, hemorragia escasa, orificio de entrada no muy notorio, profundidad y va a tener un peligro inminente de infección.
En este caso el ejemplo va a ser en un accidente en la construcción. Herida cortante, generalmente producida por objetos afilados como cuchillos, navajas, etc., latas. Va a estar caracterizada por presentar una herida con bordes limpios, bordes lineales, hemorragia escasa, moderada o abundante y puede afectar a los músculos, tendones y nervios. Este va a ser el ejemplo de una pelea. Heridas abrasivas. Estas van a estar causadas por la fricción o el rozamiento de la piel con superficies ásperas. La capa más superficial de la piel va a ser la que va a estar afectada. Se infectan frecuentemente, pero su curación va a ser rápida. Y un ejemplo de este va a ser una caída en bicicleta. Heridas lacerantes. Estas heridas van a estar producidas por objetos de bordes dentados, van a generar desgarros del tejido y los bordes de las heridas se presentan irregulares. El ejemplo de esta herida va a ser un accidente con una navaja. Heridas avulsivas. Se caracterizan por presentar lesión con desgarro, separar y destruir el tejido. Estas suelen presentar una hemorragia abundante. El ejemplo de esta herida va a ser un accidente con cohete. Heridas contusas. Estas heridas van a ser producidas por la resistencia que ejerce el hueso ante algún golpe, produciéndose la lesión de los tejidos blandos. El ejemplo de estas heridas pueden ser caídas o golpes. Heridas cortantes o incisivas. Generalmente van a estar producidas por objetos afilados. Se caracterizan por presentar una herida con bordes limpios, bordes lineales y hemorragias escasas, moderadas o abundantes. El ejemplo de esta herida va a ser un accidente con un cuchillo. Herida mixta o punzocortante. Esta herida va a estar producida por objetos puntiagudos y filosos, tales como puñales, cuchillos o huesos fracturados. Y esta va a ser la combinación de heridas punzantes y cortantes. El ejemplo de esta herida va a ser una pelea. Traumatismo craneoencefálico. Este va a ser una patología médico-quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza. Puede presentar alteración de la conciencia, amnesia debido al trauma, cambios neurológicos o neurofisiológicos y diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneanas. Se va a dividir en 3 tipos, en leve, moderado y grave. Traumatismo craneoencefálico leve. En este traumatismo va a ser asintomático el paciente sin pérdida de la conciencia, cefalea, vértigo. En el traumatismo craneoencefálico moderado, el paciente va a tener pérdida del nivel de conciencia de 30 minutos a 24 horas, cefalea progresiva y amnesia postraumática. En el traumatismo craneoencefálico grave, el paciente va a tener un nivel de conciencia bajo o nulo, dificultad para aprender nueva información y va a ser menor a una semana. Traumatismo abdominal. Esta lesión va a ser de la pared, órganos o vísceras abdominales causada por una injuria contusa, penetrante o desaceleración. Se va a dividir en 2 tipos, cerrado y penetrante. Traumatismo abdominal cerrado. Esta va a ser una lesión de órganos o vísceras abdominales causadas por un impacto abdominal contuso, compresión y o desaceleración. En este caso va a ser un accidente automovilístico. Traumatismo abdominal penetrante. Esta lesión se va a dar en la pared, órganos o vísceras abdominales causadas por arma blanca o un arma de fuego. Este va a ser el ejemplo de una bala perdida. Traumatismo de extremidades. Va a ser una lesión producida por un trauma a nivel de las extremidades, ya sea inferior o superior, que afecten a huesos, articulaciones, tejidos blandos, vasos y nervios. Y se va a dividir, como las ya antes mencionadas, en fractura, luxación y amputación. Primeros auxilios en fracturas. El primer paso va a ser colocar el frío en la zona afectada. Lo vamos a cubrir con una tela. La fractura debe de ser inmovilizada, debe de estar elevada para favorecer el flujo sanguíneo.
y también debemos de favorecer la posición cómoda del accidentado. En caso de que la fractura fuera abierta, debemos de cohibir la hemorragia con presión directa, con apósitos, gasas o una toalla limpia. Debemos de ejercer presión directa. Después se debe de llevar a cabo el traslado al servicio de urgencia. La víctima no debe de comer, fumar o ingerir alimentos en este transcurso. Primeros auxilios en luxaciones. El primer paso va a ser inmovilizar la articulación. Debemos de aplicar frío. Después nunca se debe de intentar reducir la luxación, se debe de trasladar al centro asistencial para su reducción y su tratamiento. Primeros auxilios en esguinces. El primer paso es mantener la extremidad en reposo. Se debe de aplicar frío local. Después se debe realizar una comprensión con vendaje en 8 para favorecer el fluido. Se debe de evitar el uso de analgésicos y se debe de trasladar a un centro asistencial. Primeros auxilios en traumatismos craneoencefálicos. En estos primeros auxilios no debemos de mover al paciente ni del torso ni de la cabeza. También debemos de indicarle a la persona que no realice ningún movimiento, debemos de tranquilizarla y llamar inmediatamente a algún servicio de emergencias. Primeros auxilios en traumatismo abdominal. Lo primero es avisar a servicios de emergencia, ya que este se considera un caso bastante riesgoso. El segundo paso es colocar a la víctima en una postura que sea cómoda, debe ser de preferencia boca arriba y con las piernas flexionadas. Eso es para que la zona del abdomen esté relajada y no sienta más dolor. El otro paso es cubrir, en caso de ser abierta la herida, se debe de cubrir con una toalla limpia. Después se debe cubrir a la víctima para evitar un estado de shock. Y si hay un cuerpo extraño en la herida, no se debe de tratar de extraerlo. Se van a dividir en 4 tipos de vendajes. Va a ser vendaje circular, vendaje espiral, vendaje en 8 y vendaje recurrente. Se va a dividir en diferentes tipos de vendajes. Va a ser vendaje tipo blando, vendaje tipo comprensivo, vendaje tipo rígido, vendaje tipo suspensorio y vendaje tipo comprensivo. Se inicia dando 2 vueltas circulares. Es de izquierda a derecha el movimiento. Siempre se va a iniciar de una zona distal a proximal. En cada vuelta se debe de cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Y al finalizar el vendaje se deben de dar 2 vueltas circulares. Y en esta zona, si todavía no se termina el vendaje, lo cortamos, metemos o hacemos un nudo. Para retirar el vendaje se necesitan unas tijeras rectas con punta de pato para no dañar la piel del paciente. Para el vendaje en vuelta 8 se necesitan dar 2 vueltas de inicio en forma circular. Cubrimos la parte del malleolo externo.
y al regresar cubrimos la parte del malleolo interno y así formándose la forma del 8. Para el vendaje de tipo recurrente vamos a cubrir la zona afectada, que es el área de los dedos. Empezamos cubriendo la zona plantar, nos vamos para la zona del empeine, sujetamos con el dedo, damos una vuelta, regresamos a la zona plantar evitando que se formen arrugas, damos vuelta aquí, no se debe de comprimir mucho el vendaje para favorecer el riego sanguíneo. Volvemos a dar otra pasada hacia adelante. Hacia la zona plantar. Regresamos. Revisamos que no quede con muchas arrugas para que sea cómodo para el paciente. Y repetimos este proceso hasta que sea cómodo para el paciente y no le duela o afecte el roce con la ropa o que tenga contacto con cualquier superficie. Para cabeza de tipo casquete vamos a empezar dando 2 vueltas circulares. Si la zona que se quiere proteger va a ser esta parte, aquí damos una vuelta hacia el otro lado, sujetamos, repetimos el movimiento. Y así podemos ir cubriendo toda la zona de la cabeza. Ahora vamos a aplicar el vendaje circular. Este se aplica cuando hay una herida y ponemos un apósito para detener la hemorragia. Ponemos el apósito, cubrimos con el vendaje. Lo hacemos como el nombre dice, de forma circular. De forma que no quede ni muy suelto y tampoco muy apretado. Una vez finalizado el vendaje y fijando bien el apósito, debemos de colocar tela adhesiva. Para el fijamiento del vendaje. Para concluir, yo creo que abordar estos temas es muy importante, ya que nosotros como fisioterapeutas debemos de saber bien el uso, las técnicas y las consecuencias de aplicar todos estos conocimientos en los pacientes, ya que son, yo creo, muy recurrentes en caso de las fracturas, los esguinces, y son parte de nuestro día a día y de nuestro entorno, así que nosotros debemos de conocer todas las técnicas y para poder ayudar y aplicarlas de forma correcta a las personas que necesiten de nuestra ayuda. De las consecuencias de no aplicar las técnicas bien, pues puede ser, por ejemplo, en alguna fractura, de querer minimizarla al nosotros no conocer y tener una radiografía para corroborar de qué tipo es la fractura, pues podemos hacer muchísimo más daño al paciente por hacer un movimiento que no conocíamos. Esto sería todo de mi parte y espero haya gustado.